Hola, buen día. Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García, residente de cuarto año de ortopedia y traumatología, y el día de hoy vamos a hablar de la técnica quirúrgica de artroscopía de tobillo. Los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta son hacer una incisión que solo afecte la piel y que esté paralela a las estructuras tendinosas y neurovasculares, hacer una disección roma hasta llegar a la cápsula articular, usar trocas romos para evitar lesionar el cartílago y usar cánulas para introducir el instrumental, así como usar un artroscopio de 4 milímetros para el compartimento anterior y 2,7 milímetros para el compartimento central y posterior. Las principales indicaciones para realizar una artroscopía de tobillo son el síndrome de pinzamiento, lesiones osteocondrales, para realizar microfracturas, para fracturas de tobillo y secuelas de las mismas, para artrodesis artroscópicas, en casos de artrofibrosis e inestabilidad. La posición del paciente va a ser en decúbito supino, se coloca un soporte en el glúteo para mantener una rotación interna del tobillo, además del manguito de isquemia, y puede utilizarse o no el sistema de tracción. Nuestras referencias anatómicas son el malleolo lateral, el malleolo medial, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, la vena safena y el tendón de Aquiles. El portal anteromedial es el primero en realizarse. Se realiza medial al tibial anterior, en el cual está esquematizado con el número 4 en la imagen. Este está en la línea articular anterior del tobillo, que coincide con un espacio suave, visible y palpable con el tobillo en dorsiflexión. Aquí hay que cuidar de lesionar la vena y el nervio safeno, las cuales están enumeradas en el número 1. Estas estructuras se encuentran a una distancia segura promedio de 9 milímetros para la vena safena y de 7,4 milímetros para el nervio safeno. El siguiente portal a realizar es el anterolateral. Este va en la línea articular anterior, lateral al peroneo anterior, que está presente en el 90% de los pacientes. En caso de no ser así, es lateral al extensor largo de los dedos, el cual está esquematizado con el número 6. Cuando realizamos este portal tenemos el riesgo de lesionar el nervio cutáneo dorsal intermedio, el cual se encuentra en promedio a una distancia de 6,2 milímetros de donde realizamos el portal y está esquematizado con el número 2 en la imagen. Para disminuir el riesgo de lesión nerviosa, se realiza inversión del tobillo y flexión del cuarto dedo. De esta forma, el nervio cutáneo dorsal intermedio se ve más evidente y se encuentra en su posición más medial. Al realizar la dorsiflexión, el nervio se desplaza lateralmente y es ahí cuando realizamos nuestro portal. El portal anterocentral se realiza entre el extensor largo de los dedos. Sin embargo, tiene alto riesgo de dañar estructuras neurovasculares como el nervio cutáneo dorsal medial, que está señalado con el número 14, y el nervio peroneo profundo y las venas y arterias tibiales anteriores, que está señalado con el número 13. Provee un extenso campo de visión y facilita pasar instrumentos en dirección anteroposterior. El portal posterolateral es el más usado de los portales posteriores porque tiene menor riesgo de lesión neurovascular. Este se realiza de 1,2 a 2,5 centímetros proximal a la punta del malleolo lateral, adyacente al eje del tendón de Aquiles, el cual está referenciado con el número 2. Tenemos riesgo de dañar el nervio sural, que está señalado con el número 3, y la vena safena, que está señalada con el número 5. Sin embargo, tenemos una distancia promedio de seguridad de 6 milímetros para el nervio sural y de 9,5 milímetros para la vena safena. El portal transaquileo se realiza a través del tendón de Aquiles en la línea articular posterior. Sin embargo, no se usa de forma rutinaria por la movilidad limitada de instrumentos a través del portal y por el daño al tendón y riesgo de dañar el flexor largo del dedo gordo. El portal posteromedial se realiza adyacente al eje medial del tendón de Aquiles. Este tiene alto riesgo de daño a estructuras neurovasculares como el nervio tibial, que está señalado en el número 6, la arteria y vena tibial posteriores, que de igual forma están señaladas con el número 6, y el flexor del dedo gordo, que está señalado con el número 5. En la mayoría de los casos, únicamente son requeridos los portales anteromedial, anterolateral y posterolateral para realizar una artroscopía diagnóstica y terapéutica. Para el tratamiento de la patología anterior, se recomienda posicionar el pie en dorsiflexión, ya que el área de trabajo se abre más y se visualiza mejor los tejidos blandos, además de que el astrágalo se protege en la articulación tibio-peronea, minimizando el riesgo de lesión al cartílago articular. En las siguientes imágenes, en la imagen A, se observa un tobillo en posición neutro, donde el 1 es la cápsula articular anterior y el 2 es la cápsula posterior.
En la imagen B se observa que al realizar la dorsiflexión, el área de trabajo aumenta en la cápsula anterior y disminuye en la cápsula posterior. Y al realizar flexión plantar, el área de trabajo aumenta en la cápsula posterior y disminuye en la cápsula anterior. Cuando se aplica distracción, la tensión de la cápsula articular se incrementa, reduciendo así el área de trabajo de ambos lados de la cápsula articular. Para visualizar el compartimiento anterior, en primer lugar, señalado con el número 1, introducimos el artroscopio dirigido hacia el lateral y vamos a reconocer el ligamento tibio-peroneo anterior y el hombro lateral del domo del astrágalo. De igual forma, el fascículo distal del ligamento tibio-peroneo anterior está localizado en el área anterior y distal de la articulación tibio-peronea, cubriendo la sindesmosis. Seguido pasamos al punto 2, donde es el receso lateral. Ahí vamos a observar el ligamento astragalo-peroneo anterior. El fascículo anterior se observa como una hamaca cubierta por una capa delgada de tejido sinovial. Este fascículo se puede observar desde su origen en el peroné hasta su inserción astragalina. Se observa la porción distal del peroné que está en el fondo del receso lateral, donde se reconoce el origen del fascículo superior del ligamento talofibular anterior y se ve su continuidad con la inserción peronea del fascículo distal del ligamento tibioperoneo anterior. Medial a ambos ligamentos vamos a observar el peroné cubierto de cartílago y articulando con la pared lateral del astrágalo. Sin embargo, la punta del peroné solo se puede observar cuando los ligamentos colaterales laterales están completamente rotos. Posteriormente, en el punto 3 centramos el artroscopio observando lateralmente el cuello del astrágalo cubierto de tejido graso. En el punto 4 vamos a observar la cara medial del cuello, la cual es prominente y recubierta de cartílago. A continuación, dirigimos el artroscopio hacia medial para observar el malleolo y el receso medial, donde vamos a observar la cara anterior del malleolo medial y su articulación con el astrágalo. Seguido medialmente de las inserciones de las fibras profundas del ligamento deltoideo, las cuales se observan como una hamaca que se origina en la pared medial del astrágalo y se inserta en la cara medial y distal del malleolo medial. Posteriormente dirigimos el artroscopio proximal y se realiza un recorrido de medial a lateral. En el punto 6, medialmente se observa el ángulo tibial y el notch de Henry. Por último, en el punto 7 vamos a revisar el borde tibial anterior y se realiza flexión plantar o distracción para visualizar completamente el domo del astrágalo. Para el compartimento central se requiere de distracción y se introduce el artroscopio por el portal anterolateral y de anterior a posterior visualizamos las siguientes estructuras. En el número 1 se visualiza el fascículo distal del ligamento tibioperoneo anterior. Con el número 2 visualizamos la almohadilla grasa sindesmal anterior. El número 3 señala el peroné. Con el número 4 observamos la almohadilla grasa sindesmal posterior o muchas veces una plica sinovial, así como toda la tibia distal y el domo del astrágalo. Para visualizar el compartimento posterior, se introduce el artroscopio por el portal anteromedial, utilizando distracción para obtener una visión posterolateral del tobillo y se observa de lateral a medial con el número 1 una plica sinovial. Con el número 2 se observa el fascículo profundo del ligamento tibioperoneo posterior o ligamento transverso. Con el número 3 se visualiza el peroné, el número 4 el ligamento intermalleolar y el número 5 la tibia. Continuando con una vista más medial, observamos en el número 1 la almohadilla grasa posterior, con el número 2 el malleolo medial, con el número 3 el astrágalo y con el número 4 el tendón del flexor largo del dedo gordo. Gracias.